Teniendo la mente de Cristo es el título para hoy, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Es decir, cómo se vive, cómo luce el tener la mente de Cristo. Hermanos, recordemos que hay que ser espiritual a fin de discernir las cosas de Dios. Hay personas que no son espirituales y pretenden comprender las cosas de Dios. Eso es ilógico. Para poder comprender las cosas de Dios hay que ser espiritual. Hay que tener la mente de Cristo. No digo perfecto, pero sí tener la mente de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. 1 Corintios 2:14 dice, a ver, permítame. Sí, 2:14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Y cuántos creen que tienen la mente de Cristo? No, porque es diferente tener la mente de Cristo y creer que tienes la mente de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Recuerden, hermanos, que 1 Corintios es la declaración paulina más clara en cuanto a cómo el Espíritu de Dios guía a la iglesia. ¿A qué? Guía a la humildad, guía al amor, guía a la unidad, mientras se va creciendo progresivamente, mientras todos caminamos en ese proceso de la santificación. Nosotros no vamos a caminar a esa santificación si el Espíritu Santo no nos guía, si el Espíritu Santo de Dios no está dentro de nosotros. El único que nos puede hacer crecer en este camino es el Espíritu Santo, la presencia de Él en nuestros corazones. Cuando usted comienza a crecer, entonces, por ejemplo, el hecho de venir a la casa de Dios es un anhelo. Se muere por estar en la casa de Dios. Y cuando comienza a escuchar la palabra de Dios, usted se deleita y con reverencia, desde luego. Y usted dice, Señor, no dice, seguro es para fulano, para futsutano. No, es decir, gracias Señor porque tú me estás instruyendo, me estás edificando, porque tú me estás guiando. Como el salmista decía, me deleito en la ley del Señor. Eso es cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Esta sabiduría de la que habla se ha revelado, decíamos la semana pasada, en la cruz de Cristo, la cual desde luego va a destruir cualquier entendimiento de razonamiento que viene netamente del hombre. Porque decía que para algunos es locura la sabiduría de Dios. El día de hoy muchos dicen, ¿por qué van a perder su tiempo allá a la iglesia? Como si no tuvieran nada que hacer. Sobre todo los esposos que las esposas son cristianos. Debería quedarse a poner frijoles. Debería quedarse a lavar la ropa. Hay otros tiempos, no digo que no laven la ropa, no digo que no pongan los frijoles tan ricos que son. Lo que digo es que todo tiene un tiempo. Porque, mira, vamos hoy día a Chipinque, ¿por qué no vienes con los demás? Mira qué aburrido que eres. Bueno, todo tiene su tiempo, te critican. Es que eres joven, mira, tienes que aprender a divertirte, la vida es una sola finalmente, y que esto y que el otro. Ellos que no tienen la mente de Cristo, no entienden las cosas espirituales. No tienen esa sabiduría de Dios. Entonces, hemos estado viendo que 1 Corintios en primer lugar nos habla de la sumisión, es decir, el nosotros someternos al señorío de Cristo Jesús para fin de poder reconocer y corregir cualquier problema de comportamiento, cualquier problema de doctrina que nosotros podamos tener de lo que Pablo está hablando. Por ejemplo, en 1 Corintios habla de ¿qué? De quitar la mirada en los hombres, que eso es muy dado en las personas. Yo voy a ese lugar, es que el pastor predica bien. Pero puede ser una persona no tan dotada, pero que Dios use.
Pero muchas veces las personas, es que habla bien, es que predica bien, es que enseña bien. Pues hay que estudiar como pastores, hay que prepararse, pero hay gente que es más dotada, de manera natural puede hablar de manera extraordinaria, con un léxico tan especial, que te sientes, wow, anonadado. Pero eso, tenemos que tener en cuenta que donde Dios nos puso, es que donde Dios quiere alimentarnos. Es decir, nosotros no podemos poner la mirada en un hombre. No, es que fíjate, pasa esto, aquello y lo otro. Por eso mejor me voy allá o mejor me voy aquí. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo la mirada en el hombre. Y no tenemos que hacerlo. En el capítulo 2 trata acerca de quitar la mirada de la sabiduría de los hombres y poner la mirada en la sabiduría de Dios. Ya vimos, por ejemplo, que los inconversos, ¿verdad? A ellos tenemos que predicarles, ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. Que nosotros con ellos no tenemos que tratar de poder convencerlos con argumentos, porque ellos justamente están interesados en sabiduría humana. Por ejemplo, un incrédulo dice, a ver, demuéstrame que Dios existe para yo creer. Tú le podrás demostrar y aún demostrándolo, ellos no van a creer porque estás demostrándolo desde el punto de vista humano. ¿Sabes qué? Pierdes tu tiempo. O sea, no lo tratas de convencer. ¿Sabes qué? Una cosa, yo no he visto a ninguna persona, fíjate, a ninguna persona incrédula que tú le demuestres algo con respecto a Dios, que tú le convenzas y que se haya arrepentido de verdad. No tiene sentido. A ellos hay que predicarle la cruz de Cristo. A Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque solamente es con el poder del Espíritu Santo quien podrá tocar los corazones más duros, quien podrá tocar las mentes más perversas y tornarlas en un corazón de piedra, en un corazón de carne. Pondrá cambiar las mentes perversas y que desviadas en una mente como la mente de Cristo. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Es decir, no perdamos el tiempo en discusiones inútiles con sabiduría humana. Es lo que nos dice realmente el apóstol Pablo. O sea, si tú vas a argumentar que esto y que lo otro, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo saliva. Pero nosotros para poder proclamar eso, tenemos que alcanzar cierta madurez y entender bien las cosas que Dios nos ha revelado, pues a través de su palabra. Porque si no maduramos no podemos compartirla, desde luego, porque no la vamos a entender. Ya ustedes, la mayoría tienen un tiempecito y yo creo que ya van entendiendo la palabra del Señor. Podemos nosotros ser maduros si crecemos día a día más en el proceso de conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Significa que hoy yo debería preguntar a mi esposa, decirle, ¿tú ves en mí que me parezco más a Cristo? ¿O como que me estoy alejando? No por mis esfuerzos. Dice un pastor que en una oportunidad él se puso, dije, no, hoy día no voy a renegar. Todo lo que mi esposa diga, eso lo voy a hacer, porque yo quiero ser como Cristo. Y él comenzó a hacer muchos esfuerzos humanos y todos los días levantaba y decía, hola querida, ¿me ves más como Cristo? Pero él tratando de ¿qué? De hacerlo con sus fuerzas. Y ese es un gran problema, porque cuando las fuerzas le fallan, va a explotar como un volcán, ¿verdad? Que está mucho tiempo sin erupcionar. Entonces están ahí, está como que aguanta, hasta que llega un momento que ¡pum!, explosiona todo, ¿no? Y hay una devastación. Igual ocurre también en la familia. Yo estaba haciendo creer que yo estoy muy espiritual y me aguantaba y me tapaba la boca y me agarraba el hígado para que no se me salga, pero el momento menos, ¡pum!, explota. No fue Cristo, no fue el Espíritu Santo de Dios el que estaba obrando en mí. Fui yo con mis propias fuerzas. ¿Van captando eso? ¿Conocen experiencias similares? Entonces ahora entiende cuál es la razón por la que no ha habido ese proceso de madurez, porque no fue el Espíritu Santo el que estaba obrando, sino simplemente fueron nuestras propias fuerzas, fue nuestra propia sabiduría. Cuando alguien, por ejemplo, viene de una situación difícil, hablo alcoholismo, drogas, prostitución y todas esas cosas duras, difíciles, ojo, no estamos juzgando. Recuerde que
Mucha gente viene de eso y Dios los ama porque Dios regenera las cosas. Pero una persona que viene de esas cosas, entonces muchas veces le va a echar muchas ganas cuando de pronto dice, no, es que siempre no puedo y se da derrotado. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado verdaderamente que sea el Espíritu Santo que nos ayude a poder vencer. Necesitamos realmente rendirnos a Dios, que Él pueda ser el que comience a obrar en nosotros, que obre en nuestro corazón, que obre en nuestra mente. De tal manera que vamos a poder ser vencedores. Cuando vemos ese tipo de fracasos, hermanos, cuando yo lo veo, me causa tristeza, me causa dolor, porque sé que no ha habido realmente esa apertura genuina hacia el Espíritu Santo de Dios que pueda hacer una nueva criatura. Nosotros tenemos que ir poco a poco avanzando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo es claro ahí en Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros si tenemos 5 años estamos en un nivel, pero cuando tenemos 7 años vamos a estar en otro nivel, no por la cantidad de años, sino por toda la obra que Cristo ha hecho en nosotros con su Espíritu Santo. Pero cuando seguimos en lo mismo, como que el Espíritu Santo no es tan poderoso, entonces muchos dicen, es que fíjate, no pasó lo que yo pensaba. Entonces no estamos entendiendo que realmente no es que no sea poderoso, es que nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. El Espíritu Santo es, imagínense, cuando Dios dijo, hágase las cosas y fueron hechas, ¿quién lo hizo? ¿A través de qué? Pues del Espíritu Santo. Imagínense. ¿Qué no va a poder con cada uno de nosotros? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros necesitamos verdaderamente rendirnos ante Él, de tal manera que Él pueda obrar con el poder de su Espíritu Santo dentro de nosotros. En cuanto a vuestra manera, a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22, ya me están algunos mirando con mala cara. Disculpen que no di la cita, ese es Efesios 4:22. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es eso, hermanos. Hay muchos deseos engañosos que a veces nosotros le hemos creído. Vemos situaciones en las cuales la persona no puede salir adelante porque más ha creído a las mentiras que a la verdad de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Una chica, sus padres se divorciaron y dice, es que yo ya no puedo salir adelante, mis padres se divorciaron, nadie me ama, no le importo a nadie un cacahuate, así que voy a hacer de mi vida un desastre porque nadie se interesa por mí. Esa es una mentira, es verdad, sus padres se divorciaron, pero ¿sabe qué? Hay alguien que se interesa por ti y ese es Cristo Jesús. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Es que nadie me ama. Bueno, dicen que tu padre y tu madre con todo Jehová te recogerá. ¿Va entendiendo? O sea, que hay muchas veces de la vida que es una decadencia, es porque creemos más en las mentiras que en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Qué maravilloso, hermano. Yo espero que esta mañana usted esté siendo edificado. Usted vaya a comprender las grandes verdades que hay en este libro sagrado, que no simplemente es un libro, sino que en cada palabra hay poder de Dios, porque fue dado por la boca de Dios. Y que todos podamos salir verdaderamente con ese entendimiento y decir, si hoy de repente entiendes que no tienes la mente de Cristo, sin embargo Él puede hoy comenzar a obrar dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu entendimiento, de tal manera que digas, hoy comienzo a tener, aunque sea un poquito de la mente de Cristo, pero mañana tendré un poquito más, la próxima semana un poco más. Eso es, mis amados hermanos. Porque muchas veces les decía, dice que somos engañados, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad.
Es decir, nosotros, hermanos, no hemos sido para quedarnos en un status quo. No hemos sido creados para simplemente quedarnos como nosotros vinimos. Para eso no venimos al Señor. Venimos para siempre esta renovación. En ese proceso de santificación. Y Pablo pues no se queda en esto, ya que la semana pasada vimos que Pablo está tratando el asunto de las divisiones en la iglesia. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Cristo haya divisiones? Bueno, sí hay divisiones. Desde la época de Pablo y aún el día de hoy también hay divisiones. Y las divisiones, desde luego, no son buenas para delante de Dios. Muchos dicen, es que Dios quiso hacer crecer la iglesia, por eso la dividió. Dios no la dividió, el hombre la dividió y Dios en su gran misericordia simplemente obró para que las ovejas no se perdieran, porque las ovejas no los compró el pastor que dividió la iglesia, las ovejas las compró Cristo ahí en la cruz. Entonces, el propósito que vemos aquí, hermanos, es que podamos reflexionar seriamente sobre nuestra condición humana a fin de que haya más humildad. No haya división, tiene que haber humildad entre ustedes. Y por ende, ¿saben qué? Deben zanjar esas divisiones. No puede haber esas divisiones. ¿Por qué habían divisiones? Porque las divisiones eran producto de ese orgullo que había en el corazón. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Los pastores asociados o copastores dicen, mira, es que él predica mejor que el pastor que Dios nos ha dado. Y comienza a hacer su grupito y comienzan a hablarle bonito allá, a endulzarle el oído. Y el que está ahí se la cree y simplemente se va. O a veces ocurre lo contrario, que ese pastor asociado o copastor se queda con toda la iglesia y ya le dan una patada al pastor que estaba ahí. Lo cual, desde luego, no es bíblico, no es de Dios. Entonces, Pablo, habiendo demostrado que todo ser humano necesita recibir la revelación espiritual para poder comprender las cosas de Dios, Pablo ahora pasa a analizar cuál es la conducta humana. Si tú tienes tu hija y tu hija como que no entiende, entonces algo pasa dentro de tu hija, entonces para que pueda entender las cosas espirituales. Porque recuerda, solamente teniendo el Espíritu Santo es que puedes entender todas las cosas espirituales. Entonces, en la condición humana, hermanos, una de las cosas que todo predicador del Evangelio tiene que hacer es analizar justamente la condición del hombre a quien nosotros pretendemos, por ejemplo, predicar el Evangelio de salvación. Pablo, ¿qué hace? Pablo, como apóstol y misionero, él conocía esta situación. Él había reflexionado profundamente y nos muestra un análisis de cuál es la condición espiritual en la cual cada ser humano se encuentra, todos, sin excepción. Pablo, con mucha certeza, él afirma que la raza humana se divide en dos: creyentes e incrédulos. Los que tienen a Cristo en su vida y los que no tienen a Cristo en su vida. No dice los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia. Dice los que verdaderamente son creyentes y los que no son creyentes. Porque podría ser, y espero que no sea el caso acá, pero podría ser que alguien llegue a la iglesia, es puntual en la iglesia, llega a todos los servicios acá en la congregación, pero no es un verdadero creyente. O sea, es lo que dice Pablo. Ahora, los creyentes, según Pablo, según la división que hace, se subdividen en dos categorías: los carnales y los espirituales. ¿Hay creyentes carnales? Sí, pero son los que están empezando, porque ellos todavía tienen apenas los rudimentos. Pero no se va a quedar como un carnal toda su vida. Ese es un problema, desde luego. Pero cuando alguien recién viene, por ejemplo, no cambia todo de inmediato. Todavía es carnal, todavía le jala algo del mundo. Todavía no pone en prioridad las cosas de Dios. Todavía las prioridades que tiene son prioridades del mundo. Pero Dios va a ir obrando conforme entregue su corazón. Entonces, mire, vamos a ver estas categorías. Así que vamos al versículo 14 nuevamente, que leímos hace un momento. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es que el pastor no quiere que haga esto, no quiere. Yo nunca he prohibido a nadie que haga las cosas que quiera hacer. Entonces cuando alguien dice, es que el pastor no quiere, me prohíbe esto, aquello y el otro, no está pensando espiritualmente.
Yo pregunto, ¿a alguien yo le prohibí que haga algo? Yo les predico, les enseño lo que dice la palabra, y si usted no lo hace, ya no será mi bronca, como dicen ustedes. El asunto y el balón está en la cancha de ustedes, no en la mía. Entonces, en los versículos anteriores, hermanos, Pablo ha hablado de forma bastante negativa con respecto a la sabiduría humana. El problema fundamental con la sabiduría humana, ¿sabe cuál es? No es que es en malo en sí mismo. ¿Sabe cuál es el problema con la sabiduría humana? Que la sabiduría humana no acepta la sabiduría que viene de parte de Dios. Ese es el problema que radica aquí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, es fácil. Prueba de que la sabiduría humana no acepta la sabiduría de Dios es la crucifixión de Cristo. Porque si la gente hubiera entendido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo. Y eso incluso lo dice hasta el apóstol Pedro cuando hace la gran predicación, donde 3,000 se arrepienten. Cristo es la sabiduría de Dios, como Pablo ya lo explicó en el capítulo anterior, el versículo 24. Sin embargo, los sabios de este mundo, es decir, los líderes judíos y los líderes romanos, ellos no reconocieron a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y por eso fue la crucifixión, y eso es lo que ya hemos visto en otra oportunidad. Pablo entonces está explicando la razón por la que los hombres aceptan la sabiduría. Entonces Pablo, ¿qué dice? Él usa esta expresión, el hombre natural. ¿Qué quiere decir con el hombre natural? Es aquel que verdaderamente aún no conoce a Jesucristo. Y Pablo entonces quiere hablar sobre esta categoría del hombre natural. Mire, es interesante la palabra que utiliza Pablo aquí. Dice, la palabra en griego es sujikos antropos. La palabra sujikos está relacionada con el término suje, que significa alma. Entonces el hombre natural, podríamos decir, el hombre almático, es un término que a veces en algunos momentos se utiliza. Entonces, esta palabra en griego generalmente se utiliza, ¿sabe para qué? Para describir a los animales. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu nosotros que tenemos, que se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Sí, entonces los animales no tienen eso. Entonces lo más que tienen, el mayor nivel de los animales, ¿cuál es? El alma. Otros comentaristas dicen que Pablo quizás está usando este término como sinónimo de la palabra nefesh. Nefesh es en hebreo que significa alma, ¿verdad? De todos modos, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay unas personas que tienen el Espíritu de Dios y por ende viven simplemente a un nivel, a ese nivel que Dios les da, y hay otros que no tienen el Espíritu de Dios, que viven pues a un nivel meramente material. Cuando una persona se enfoca solamente meramente en lo material, en lo secular, entonces tendríamos que decir, algo está pasando con esta persona. No está teniendo el Espíritu de Dios en su corazón. Y tal vez usted se pueda enojar, pero es lo que dice la Biblia. Ay, ¿a poco entonces yo no soy salvo? No sé, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, si tú tienes el Espíritu Santo, tú mismo vas a saber si eres o no lo eres. O sea, no necesitas que nadie te lo diga, no necesitas que nadie te lo predique, el Espíritu Santo te va a dar testimonio. ¿Cuál es la condición de este hombre natural? Bueno, el versículo 14, Pablo dice 3 veces acerca de la condición del hombre natural. Estas cosas, hermanos, explican por qué los hombres supuestamente sabios de este mundo rechazaron la sabiduría de Dios, rechazaron a Cristo, rechazaron a sus evangelios. ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, escúcheme bien, ahí está, mire su Biblia. Dice, no perciben, ¿qué cosa? Las cosas que son de Dios. O sea, el hombre natural no percibe estas cosas. Es la razón. El verbo percibir es de homai, que significa recibir o aceptar. Es decir, el hombre natural no acepta las cosas que son de Dios. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero yo creo que voy a hacer lo que se me da la gana. No, es un hombre natural. Cuando digo hombre no se refiere al sexo masculino, también hablo de la mujer, evidentemente. Cuando una persona no acepta, es lo que está diciendo, entonces podemos ver que es un hombre natural. Es decir, el hombre natural no recibe, o sea, no acepta, por ejemplo, el evangelio, por 2 razones que la vamos a ver a continuación. Eso también está ahí. Es decir, a la luz de lo que Pablo dice, es interesante volver a la parábola del buen sembrador. No sé si cuántos lo recuerdan, la parábola del buen sembrador. En primer caso, había una persona, dice, que recibe la buena semilla, pero ¿qué? Pero no la entiende.
Al no entenderla, entonces pues como si nada. El segundo caso, la persona aparentemente recibe la semilla, ¿pero qué? Pero no produce fruto. ¿Por qué? Porque le faltan raíces, es lo que dice esa parábola. Y el tercer caso que nos muestra es la persona que recibe la semilla, pero sabe que las cosas de este mundo lo ahogan. Y ya hemos explicado en una oportunidad cuando estábamos desarrollando sobre las parábolas, ¿qué significan las cosas de este mundo? Las cosas de este mundo pues son todo lo que nos rodea. Por ejemplo, hay gente que trabaja más de la cuenta y se dejan arrastrar. Y no hay espacio para Dios como tendría que haber. Hoy día van a jugar la Champions, mejor me voy a la Champions. Las cosas de este mundo te arrastran. No digo que está mal ver, el problema es que te están arrastrando en lugar de poder alimentarte. ¿Te das cuenta? O sea, muchas cosas, las películas y todo lo que hay, todas las barbaridades que sacan afuera, todo. No, todo lo que hay. Recibe la palabra de Dios, pero rápidamente se ahogan con las cosas de este mundo. Fíjese que en estos tres casos, el hombre natural recibe la palabra de Dios, pero, aquí está el pero, de una forma como, de una forma intelectual. No, esa palabra no va a bajar al corazón. Realmente no la entiende a profundidad y por eso es que no la puede recibir en el corazón, porque si no lo entiende, ¿cómo lo va a recibir completamente en el corazón? Esos son los tres ejemplos del hombre natural. Y viene el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo de la misma parábola habla de la persona que sí recibe la semilla, pero no solamente la recibe, sino que la entiende. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, ya vimos, en primer lugar, el hombre natural no recibe. ¿Por qué no lo recibe? Porque no percibe las cosas que son de Dios. En segundo lugar, ahí en el mismo versículo, porque para él son locura. Es decir, aquí está, hermanos, la primera razón por la que el hombre natural sin el Espíritu de Dios no recibe la palabra de Dios. Porque el Evangelio le parece locura. El término griego es moría, que también es usado ahí en primera de Corintios 1:23. Significa locura, necedad. Para él es necedad el Evangelio. Para el judío, por ejemplo, le parecía una locura que el Mesías haya venido y que haya sido crucificado para llevar el pecado del mundo. Esa es una locura. ¿Cómo es posible que siendo el Mesías venga a este mundo? No. Esa es una locura. Yo no creo. Y Dios dirá, a mí qué me importa que no creas, es lo que yo quise hacerlo, es mi manera y las cosas lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera. Para el gentil parecía locura que Dios haya muerto en una cruz a fin de poder resucitar físicamente. Es una locura. Para el hombre moderno parece una locura que la Biblia sea la palabra inerrante de Dios y que solamente en Cristo haya salvación en este mundo. No, pero yo creo que la mamá puede hablar a mi favor. Pues Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que la mamá no tiene ni ton ni son. Les he puesto un ejemplo y se lo voy a volver a poner. Imagínense ustedes que usted va a un tratamiento con el doctor. El doctor es un cardiólogo especializado y entonces usted va al consultorio y pregunta, el doctor fulano y tal, no se encuentra, pero se encuentra la mamá, quiere que lo atienda la mamá. ¿Qué va a decir usted? ¿Va a salir corriendo? No, ¿cómo que la mamá? Si la mamá ni sabe, ¿ve? ¿Se da cuenta? O sea, es imposible que la mamá del cardiólogo lo pueda atender, es igual con Cristo. Si alguien realmente va a aceptar a Jesucristo, va a encontrar su Salvador ahí. Pero si alguien quiere ir por otro lugar, por otro camino, no lo va a encontrar. Es sencillo como eso. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la que esto es una locura o es una necesidad. La segunda razón por la que no acepta las cosas del Espíritu es que no las puede entender. Es lo que dice ahí, no las puede entender. Y esta es otra tragedia del ser humano. El hombre necesita obedecer el Evangelio. Sin embargo, ¿cuál es la triste realidad? La triste realidad que por sí solo no es capaz de entender el mensaje de salvación. Porque para él da lo mismo el ser salvo que irse allá a ver la película de estreno.
Lo pone en el mismo nivel. Le da lo mismo ser salvo que irse de vacaciones. Lo pone en el mismo nivel. ¿Se da cuenta? Entonces no entiende realmente lo que es la salvación, el precio de la salvación. Esto es algo que muchos líderes cristianos no toman ni siquiera suficientemente en cuenta. Quizás algunos, aún siendo líderes, ni siquiera lo creen. Pero esta es la enseñanza de la palabra. El hombre natural carece del Espíritu Santo, por ende está muerto espiritualmente hablando, y es incapaz de poder comprender esto que estamos nosotros hablando. De ahí que necesitamos que Dios, en su gran misericordia, mire con esos ojos de compasión sobre nosotros y venga y que seamos salvos, que derribe todos esos argumentos que nosotros tenemos, no un cántico, sino de esos argumentos que hay en el corazón duro y malvado, de tal manera que ahora nuestro corazón esté preparado para poder comprender las cosas de Dios. Es muy importante, hermanos, notar que hay mucha semejanza entre la situación de, por ejemplo, voy a mencionar ahora a los católicos romanos aquí en América Latina con los judíos del tiempo de Pablo. ¿Por qué? Porque para ellos es locura muchas cosas. Por ejemplo, las cosas que estuve hablando. Es similar con los judíos. Notemos lo que Pablo dice de su propio pueblo. En 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Muchos han usado solamente esta última parte para hablar de tantas cosas, ¿no? Pero se da cuenta, el contexto es diferente. Los judíos leían la palabra. Los judíos reverenciaban la palabra. Ellos parecían celosos de cumplir la palabra, pero en realidad los judíos no la entendían, porque había un velo. No podían ver con claridad, es lo que está diciendo. Sus ojos estaban velados, y Pablo lo explica, y en 2 Corintios 4:3 dice: si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando alguien no valora en esa dimensión el evangelio, podríamos decir que aún todavía está cegado su entendimiento. ¿Y quién fue el que cegó el entendimiento? Pues acá lo dice. ¿Quién fue el que cegó? El Dios de este mundo. El Dios de este mundo tiene cegado a mucha gente para que no comprendan la bendición, lo extraordinario del evangelio. Pueden leer la Biblia, pero no van a llegar a esa comprensión. Por eso que para algunos el evangelio no es excelente. Para algunos el evangelio, yo soy fulano y tal, más Cristo. En una oportunidad había una señora que tenía muchos ídolos. Muchos. Creía en San Juditas, el Dios de los milagros imposibles. Creía en la Guadalupana porque todo había sido católica de hueso colorado. Creía en San Martincito porque le caía bien cómo hizo comer a un perro con un gato y con un ratón. Mira, es algo extraordinario. No sé de qué extraordinario tiene eso, ¿verdad? Entonces, y así, creía en todos los santos y tenía su colección. Y un día dice que ella también se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo, invitó al pastor: pastor, ¿sabe qué? Estoy contenta porque ahora yo ya soy cristiana y entonces quiero invitarlos a una cena a mi casa. Y invitó al pastor y a la cena a su casa. Y cuando el pastor llega, los pasa a la sala y están sentados los hermanos y ella está muy contenta porque ahora ella tiene a Cristo, además de todo lo demás. Y entonces están comiendo, y el pastor comienza, levanta la mirada y ve todo lleno de muchos, ¿verdad? Monitos ahí, que no tienen poder, ya sabemos. Pero fíjense, todas las imágenes llenas. Le dije: hermana, usted me dijo que ya había aceptado a Cristo. Sí. Dice: pero te estoy viendo yo todo esto lleno de ídolos. Le dice: sí, pues yo creo que no hay problema, no creo que se vayan a pelear, porque pues yo creo que tengo muchos años creyendo en todos, y además ya creo en Cristo. ¿Sabe qué? Cristo no es además, Cristo es el único que debe haber en el corazón de cada uno.
Estamos hablando de ídolos, de este tipo, de yeso, pero puede ser otros ídolos que tengas también en tu corazón. Y además quieres tener a Cristo, ¿sabes qué? Olvídate. No lo puedes. Tienes completamente y Él te llena y Él te completa y Él es todo para ti o Él es nada para ti. Él no es un aditivo, Él no es un adicional. Él es todo en nuestras vidas. ¿Me van entendiendo eso, hermano? O sea, qué extraordinario es la palabra de Dios. Por eso que a veces no se tiene victoria, porque ha hecho de Cristo que un adicional. Y eso no es el Señor. Los judíos pedían señales, recuerdan que lo vimos ya hace 2 semanas, pero las señales, ¿sabe qué? No les iba a conceder el entendimiento espiritual. Los griegos buscaban sabiduría, pero ninguna sabiduría humana podía darles el entendimiento espiritual. Lo que ellos necesitaban era algo radicalmente diferente. Era que Cristo ocupara el centro de sus corazones. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo y por eso Pablo predicaba de una manera que expresaba claramente cuál es esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Allí en el versículo 4 del capítulo 2 de 1 Corintios dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es lo que tenemos que entender nosotros. Sin eso, ¿sabe qué? Simplemente somos muertos andando. Ahora, después de haber hablado sobre el hombre natural, ahora pasa a hablar del hombre espiritual. Versículo 15 y 16 del capítulo 2. Ya habló mucho del hombre natural, pero dice, en cambio, dice, ahora bueno, vamos a hablar, el espiritual. El espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, es lo que dice. Alégrese si usted tiene la mente de Cristo. Si no, hoy día vamos a ver qué tenemos que hacer. Orar, pedir al Señor que derribe todo esto, ¿verdad? Y que verdaderamente comencemos a ser edificados en Él, en su palabra, y que Él pueda, ¿verdad?, darnos lo que Él tiene para nosotros. Entonces, habiendo notado, hermanos, la realidad del hombre natural, debemos ahora considerar qué es lo que el Espíritu hace para transformar un hombre natural, porque todos venimos de eso. Todos éramos hombres naturales, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, por el poder de Él, nos transformó en hombres espirituales. Todo aquel hombre natural que responde al Evangelio es transformado en un hombre espiritual. Y Pablo lo explica desde el versículo 10 al versículo 13 y menciona que esta obra del Espíritu Santo produce un hombre espiritual. ¿Cuál es la identidad del hombre espiritual? Porque eso es importante. ¿Cuál es tu identidad como hombre espiritual? Bueno, la palabra en griego es neumáticos. Se deriva de la palabra neuma, que significa Espíritu Santo. El hombre espiritual es aquella persona en quien el Espíritu Santo ha obrado, concediéndole en primer lugar un nuevo nacimiento por medio del cual viene a tener una nueva naturaleza. Mira que tú no tienes el Espíritu Santo para que hables 4 lenguas. En primer lugar, lo más importante es que tú eres una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo. Por eso que cuando tú comienzas a echarle ganas y esto, aquello y lo otro, y no depende del Espíritu Santo, te vas a cansar y te vas a quedar a mitad de camino. Por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos cambie, para que nos transforme, y cuando nosotros estamos cansados, Él nos da las fuerzas y comenzamos y continuamos y continuamos y continuamos. No, es que yo creo que es imposible. Bueno, si tú no tienes el Espíritu Santo, es imposible que camines como cristiano. Pero a menos que tú verdaderamente entregues tu vida al Señor, vas a poder caminar como cristiano. Y aún así, por la vieja naturaleza, siempre vas a querer, pero el Espíritu Santo ahí te va, hey, ¿a dónde te vas? Y te va a traer. Y nos vamos a mantener, ¿no? Entonces, habiendo estado muertos en sus pecados, por el poder del Espíritu Santo, ahora tiene vida espiritual. Y si tiene vida espiritual, también tiene entendimiento espiritual. En segundo lugar, ¿cuál es la condición del hombre espiritual? Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del hombre natural, ¿sabe qué? Una de las primeras cosas que hace es ayudarle a entender las cosas espirituales. Las cosas que Dios demanda, las cosas que Dios ha establecido. Y a esto pues llamamos la iluminación.
Nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo. Y esto consiste básicamente en 3 partes. En primer lugar, nos ayuda a conocernos tal como somos. Es decir, somos pecadores delante de Dios y estamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y lo único que merecemos es el fuego eterno del infierno. Por ejemplo, fíjate. Las personas que no tienen a Cristo dicen, oye, si tú te murieras, ¿a dónde vas? No, pues yo creo que voy al cielo. Porque no han entendido, no tienen ese entendimiento espiritual. En cambio, cuando tú vienes a Cristo y a pesar de que ya eres salvo, tú entiendes que lo que verdaderamente mereces es el infierno. Pero aún mereciendo el infierno, sabes que el Señor, por su gracia, por su sola misericordia, te perdonó cuando te entregaste, te limpió, y aunque merecías ir al infierno, Él dice, te he hecho mi hijo, acepto delante de mí. Pero tú entiendes que deberías ir al infierno, es por el Espíritu Santo. No es porque tú eres, ay no, pues yo soy bien piadoso. No. Es el Espíritu Santo obrando en cada uno de las vidas de los corazones. Por ejemplo, tenemos los efectos del sermón de Pedro ahí en Hechos 2:37. Dice, fíjense lo que pasó cuando obró el Espíritu Santo. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, el Espíritu Santo, cuando se predica, comienza a confrontar, comienza a hacerte ver tu pecado, comienza a hacerte ver tus falencias, comienza a hacerte ver tus debilidades, comienza, ¿qué es lo que tú necesitas? Y si tú tienes el Espíritu Santo, vas a decir, gracias Señor, sí, es lo que yo necesito. Yo necesito que tú obres, yo necesito que tú cambies mi mente, que cambies mi corazón, que cambies todo lo que soy realmente. Sácalo, es pura porquería, porque solamente me he llenado de pura sabiduría humana. Y necesito verdaderamente suplicarte que tengas clemencia y misericordia de mí, y me lo quites y me lo saques. Pero es cuando el Espíritu Santo ha comenzado a obrar. Hay un mensaje muy famoso de Jonathan Edwards, el puritano, uno de los puritanos más famosos. Ese mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado. Algunos de ustedes ya lo han escuchado. Dice que cuando Jonathan Edwards comenzó a predicar este sermón allá en Connecticut, se me acaba de ir el nombre de la ciudad donde él estaba. Es una ciudad allá donde hubo un gran avivamiento. Dice, cuando él comenzó a predicar este sermón, la convicción de pecado era tan fuerte en cada una de las personas, que las personas, los hombres, venían al frente y se arrodillaban y decían, Jonathan, nos arrepentimos, entendemos que hemos pecado, que merecemos el infierno, ya no sigas predicando, por favor, ya no predique, nos arrepentimos. Pero era la convicción del Espíritu Santo. Nos arrepentimos, por favor, Jonathan. Y sabe que un verdadero avivamiento ocurre cuando viene convicción del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos tiempos de avivamiento? No como ahora que dice, viene un avivamiento sobre Monterrey y hay más violencia. Viene un avivamiento y hay más secuestrados. Viene un avivamiento y hay más drogadictos. Viene un avivamiento y hay más prostitutas. ¿Dónde está el avivamiento? Ese tipo de avivamiento yo no quiero. Yo quiero el avivamiento verdaderamente que cambie las vidas, que cambie los corazones y que salva a los perdidos. Cuando Jonathan Edwards predicaba, hermanos, y Dios lo usó para levantar ese avivamiento allá en Nueva Inglaterra, ¿sabe qué? Los antros cerraban. Ya nadie quería ir a los antros, ahora quería ir a servir a Dios. Las cárceles estaban vacías porque ya no había presos. O sea, comenzaron a vaciarse las cárceles, O sea, imagínense ustedes todo el ahorro que se tuviera en el gobierno, si el gobierno fuera entendido, si el gobierno todos vinieran a Dios y Dios comenzara a obrar y las gentes comenzaran a ser regeneradas. No necesitarían cárceles, no necesitarían gastarse en esos centros de readaptación, en todos los sistemas. Se dan cuenta, ese es el poder de Dios obrando. Pero tiene que hacerlo el Espíritu Santo de Dios. Es lo que hace. Entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo, ya vimos, nos ilumina. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Cristo en toda su belleza, en toda su majestad, en todo el esplendor de lo que Él es. Y esto es algo que a los líderes judíos en esos tiempos pues le faltaba. Ellos no conocieron, ni los líderes judíos ni los romanos, por tal razón crucificaron a Cristo. A Cristo, que era al Mesías que estaban esperando, pero ellos no lo llegaron a conocer porque les faltaba justamente esto. El Espíritu Santo, hermanos, se deleita en mostrarnos quién es Cristo y nos enseña a amarlo de todo corazón. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen,
la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos hace ver verdaderamente que es de un valor precioso, que es un valor extraordinario. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen. Jesucristo es lo mejor, es lo único, es lo más excelso, lo más hermoso, es incomparable en precio y no se puede comparar con nada. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda a entender el plan de Dios para salvación. Y en este plan, pues, que incluye la muerte de Cristo allá en la cruz, fue causa de escándalo para el hombre natural. Causa de escándalo porque implica de que no hay nada que el hombre puede hacer para salvarse. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder ser limpio. Simplemente lo que tenemos que ver es que Dios obra con el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra y somos conmovidos, somos tocados. Y entonces al ser movido por el poder de la palabra, con el Espíritu Santo que está obrando en esa palabra, entonces el hombre se arrepiente y pone su fe en Jesucristo y a través de eso llega la salvación. O sea, esa es la obra del Espíritu Santo. Imagínense si no hubiera el Espíritu Santo. No se podría decir mucho, pero sin la obra del Espíritu Santo no podría hacerse gran cosa. Es el poder del Espíritu Santo el que hace absolutamente todas las cosas, todo lo que hay. Ahora, el hombre espiritual toma buenas decisiones y yo quisiera ya pasar al siguiente versículo. Versículo 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A ver, quiero detenerme ahí un ratito. Iba a pasar, pero me voy a detener. Fíjense, aquí usa la palabra juzgar. Ahora, este juzgar, ojo, porque nosotros en nuestro español juzgar, ¿qué es? Estar señalando, ¿no? Mira, ese que no sé qué, ese que no sé qué. Es que es juzgar para nosotros. Pero aquí, en el contexto, el hombre espiritual discierne todas las cosas para tomar buenas decisiones porque es maduro, es lo que está diciendo acá. En Hebreos 5, Pablo está hablando acerca de cómo luego de mucho tiempo estos hebreos no eran capaces de discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no eran maduros. Hebreos 5:11, mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, por el uso de la palabra de justicia es que uno alcanza madurez, es lo que está diciendo. Es decir, hay que usar la palabra de Dios, además de poder participar con otros hermanos, pues, de las cosas más interesantes de la doctrina cristiana. El uso, hermanos, de la palabra de justicia nos da esos, ¿cómo se dice? Sentidos ejercitados para poder discernir el bien de lo mal. Ejercitarse en la palabra. Es por la palabra que nosotros llegamos a tomar buenas decisiones. Es por la palabra que nosotros podemos dejar guiarnos por la misma y con toda seguridad nos va a ir bien. Hermanos, bien digo, no que wow, no, estoy hablando bien para los propósitos de Dios, que son más excelsos que nuestros propósitos. Tenemos, por ejemplo, a David como tremendo ejemplo. Él tenía pasión hacia la palabra, hacia la ley de Jehová. El Salmo 119 es un salmo precioso. Él decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Salmo 119, 97. Imagínense esa capacidad. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Fíjese, es decir, ¿de dónde obtuvo sabiduría? De la palabra de Dios, lo que está diciendo David. Más que todos mis enseñadores, más que todos mis maestros, he entendido porque tus testimonios son meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Mire, todo lo que produce la palabra de Dios. Sin embargo, muchos no quieren leer la palabra de Dios. Muchos dicen, ay, qué aburrida esa Biblia.
Algunos lo tienen en su celular, pero no lo abren sino hasta el domingo. Pero no hay un día que no dejen de abrir el WhatsApp o el Facebook. Pero la palabra de Dios dice, todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hermanos, la palabra de Dios nos va a guiar siempre nuestras pisadas. ¿Por qué entonces no deleitarnos en su palabra? ¿Por qué no buscar su palabra? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero eso es cuando conocemos, cuando tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que regresando a nuestro texto del versículo 16 de 1 Corintios 2, podemos llegar a ser espiritualmente o hombres espirituales a través del uso de la palabra, a través de poner en práctica la palabra. Hermanos, pero dice al mismo tiempo, el mismo no es juzgado por nadie. Y ya, ¿a poco ya nadie nos puede juzgar? En el hecho de señalar, no estoy hablando en eso. ¿Sabe a qué se refiere? Lo que se refiere aquí es que una persona inconversa no puede discernir la obra de Dios que está obrando en la vida de esta persona. Por eso no te puede juzgar. Es algo que se discierne espiritualmente. Por ejemplo, el comportamiento de un hombre espiritual no puede ser discernido por el mundo. El mundo no entiende pues las decisiones que el hombre espiritual toma. Oye, ¿por qué te levantas tan temprano? Antes te dormías hasta las 12 y ahora te levantas a las 8, a las 7 el domingo. ¡Ay, qué raro! Debe estar loco. No, es que yo tengo que levantarme porque yo voy a adorar a mi buen Dios, a mi Salvador, porque quiero aprender más de la palabra del Señor. El hombre espiritual toma muchas veces caminos que son absurdos para el hombre mundano o el hombre natural. Así que si usted está sometido a Dios y a su palabra, no se extrañe, pues entonces que personas lleguen a tener conceptos equivocados de usted. ¿Sabe qué? Recuerde, simplemente ellos no saben discernir, ellos no saben comprender, ellos no han entendido la manera que usted vive. Tú puedes decir a un pariente tuyo, el nombre que le pongas, ¿sabes qué? El Señor me ha cambiado, el Señor me ha transformado. ¿Y sabe qué te va a responder ella? ¿A poco sí? ¿Qué vas a cambiar tú? Tú sigues siendo el mismo delincuente de siempre. ¿Sabes qué? Lo único que ha pasado es que te han lavado la cabeza, es decir, te han dado un coco wash y ahora te van a limpiar los bolsillos. No ha habido otra limpieza. Eso te van a decir. ¿Eso sabe por qué dicen? Porque ellos no disciernen espiritualmente. Aquí pues a nadie le pedimos ofrendas, ni diezmos, ni le ponemos una listita, ¿verdad? Y a ver, los morosos, los que no dieron ofrenda hoy, pues, o voy a poner una camarita y cosas por el estilo para ver a todos los que no. No, hermanos, uno trae una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Como dice el apóstol, conforme hayamos prosperado, y nadie te está quitando ni te va a quitar absolutamente nada. Y si tú lo quieres dar, ahí está el alfolí para que lleves tus ofrendas. En una oportunidad recuerdo que nos dejaron una tarjeta y nos dejaron hasta la clave. Vayan y saquen la ofrenda porque no tengo efectivo. Que no podemos hacer esas cosas. Sí, nos dejaron una tarjeta con su contraseña para ir al cajero y sacar de ahí la ofrenda. Dijimos, esas cosas no podemos hacer nosotros. Hermanos, no somos ese tipo de iglesias. Nosotros no nos compramos con nada. Nadie nos compra. El que nos ha comprado se llama Cristo Jesús. Entonces, lo que sucede, regresando a lo anterior, es que van a haber muchas personas que te van a querer herir por lo que tú estás tomando, esas decisiones que estás tomando. Y esas palabras hirientes que muchas veces te van a decir, es para desanimarte, es para poder que tú ya no continúes. ¿Por qué? Porque ya no está el amigo de los fines de semana, ya no está el amigo de las carnes asadas, ya no está el amigo que se iba ya al estadio, que compraba los bonos esos para poder estar en el estadio. Entonces, ¿qué pasa? Pues comienzan con ese tipo de diatribas. ¿Saben qué? Pero recuerda eso, que todo eso son palabras de necios, son palabras de gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios y en consecuencia no pueden entender la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Es más, ni siquiera deberías pedir opinión. Pero algo, ¿sabes qué? Aunque no le pidas opinión, te la van a dar. Con el único propósito de desanimarte, de que sigas en el mismo círculo vicioso donde estaban antes. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no entienden el Espíritu Santo de Dios. La persona
que no es espiritual no puede entender la santidad, pero el santo puede entender las profundidades del mal, las profundidades del pecado, y que todo eso es nauseabundo delante de un Dios santo, que nos llamó a nosotros a ser santos porque Él también es santo. No somos santos porque tenemos tanta fuerza, no somos santos porque somos tan espirituales, somos santos por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que nos limpió y nos hace hijos aceptos delante de su presencia. Si tú aceptas la opinión de un mundano, de alguien que no tiene, que no conoce a Dios, estás aceptando el juicio del espíritu del mundo sobre tu persona. Y es evidente que te va a golpear duro. Cuidado, cuidado, no lo escuches. Digo ahora porque pues hay jóvenes que están viniendo y por ahí va a salir eso, hermanos. Por eso ahora, el día de hoy, Dios permite que te advierta de tal manera que no lo escuches, no le prestes atención a eso, porque no son gente espiritual, no van a entender las cosas. Versículo 17. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, hermanos, quiero que entendamos, el hecho de que diga tenemos la mente de Cristo no crea que vamos a entender todas las cosas de Dios, ¿verdad? No vamos a entender toda la sabiduría de Dios, porque recuerden, nosotros somos seres finitos, que tienen un principio y un fin. Dios es infinito, antes es infinito, después sigue siendo infinito, no vamos a poder jamás. Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No podemos escudriñar sus caminos, es imposible. Pero Él ha dejado su palabra, acá, la Biblia, que para que nosotros podamos escudriñar sus palabras, las que Él personalmente escogió, que debían estar registradas en este libro. A fin de que nosotros pudiéramos ser perfeccionados día con día. Que nosotros pudiéramos ser santificados día con día. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que hace la palabra de Dios. Para toda buena obra. Estamos preparados. ¿Nos prepara qué? La palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Hermanos, tenemos que entender que solamente a través de Dios, a través del Espíritu Santo, es que podemos comprender su palabra. Y es su palabra la que nos va a guiar. Porque el objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de Dios con nosotros? Por ejemplo, los novios que se van a casar dicen, que mi objetivo es que ella me haga feliz, o que él me haga feliz. Pero Dios tiene otro objetivo. El objetivo es que tú tengas la imagen de Cristo. El objetivo de Dios es eso, que tú tengas la imagen de Cristo. Todo lo demás, ¿sabe qué? Queda en segundo plano. Todo lo demás, ¿sabes qué? No sé para qué podría servir. El objetivo de Dios es que todos seamos a la imagen de Cristo. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día final. No ahorita, no, sino hasta que el día que Él entiende que debe terminar. ¿Cuándo termina? Cuando nosotros nos vamos de este mundo, o bien cuando Cristo viene por su iglesia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer por lo tanto? Aún con todo esto, aún siendo personas espirituales, a ver, ¿cuándo se ha pasado que estamos orando y de pronto se vienen pensamientos? Oye, pues estaba orando. ¿Sí? ¿Se le ha venido? No, si usted no le ha venido es extraterrestre, ¿no? Pero esto viene a todo el mundo, ¿verdad? Estás orando y les digo, incluso para nuestros hermanos nuevos, ¿verdad? Estás orando y cuando de pronto el trabajo, ay, ching, y se vienen cosas, ¿no? O N cosas, cada quien batalla con lo suyo. Entonces, bueno, ¿qué haces? ¿Te dejas guiar? Ah, sí, y en lugar de orar ya estás en otra onda. Bueno, eso ocurre con todos, con todos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Normalmente cuando eso ocurre, pues yo levanto la voz, ¿verdad? Yo levanto la voz para escucharme. Entonces, o a veces me pongo de pie
¿no? Me pongo de pie y continúo, ¿verdad? Son momentos intermitentes que a veces ocurren. ¿Por qué ocurre? Recuerden, tenemos una naturaleza caída, no es perfecta. Y ocurre. Pero no te debes dejar guiar por eso. ¿No? Viene el pensamiento, ay, sí, qué chido ese pensamiento, mira, déjame. Ya te alejaste de todo lo que tú estabas orando. Eso no. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad?, que hacer algo. Yo particularmente puedo levantar la voz o me puedo poner de pie y sigo, ¿verdad?, en ese objetivo por el cual yo estoy en la presencia del Señor. Amén. Entonces, hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenga su tiempo a solas con Dios, hermanos. Es muy importante. Algunos tienen tiempo a solas con la novia y el novio, pero no tienen tiempo a solas con Dios. Eso no está bien. Hay que sacar tiempo. Hay que leer la Biblia todos los días. Hay que participar de los grupos de estudio bíblico para que pueda aprender de otros. Las damas, pues vengan al día de las damas. Los jóvenes, vengan los viernes a aprender también de la experiencia de otros. Ese grupo de estudio bíblico que tienen los jóvenes. Los caballeros, somos responsables de nuestro hogar, somos responsables de nuestra familia. Lleguemos los días que nos corresponde. ¿Verdad? Nos reunimos una vez al mes todos los varones. Entonces tenemos que hacerlo por nuestro propio bien. Entonces Pablo interpreta al Espíritu de Dios como la mente de Dios. Recuerdan, antes nosotros habíamos dicho, teniendo la mente de Dios es el título. Entonces, ya antes había dicho que el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. De modo que cuando dices tenemos la mente de Cristo, quiere decir que nosotros tenemos, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios revelado por el Espíritu Santo, lo cual ha producido en nosotros una transformación, lo cual ha producido en nosotros una nueva escala de valores, una nueva escala de categorías cognitivas, cambiando nuestro lenguaje, cambiando nuestros pensamientos, que nosotros cambiando nuestra forma de ver las cosas. Tener la mente de Cristo es tener el acceso a todos los recursos que el Señor ha querido revelarnos a nosotros, a su pueblo. Tener la mente de Cristo significa tener acceso al corazón del Padre, de tal forma que nosotros también podamos tener la misericordia de Él, la compasión de Él, que podamos obrar como Él obró. Tener la mente de Cristo significa rechazar todas aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante de la presencia. Recordemos que Jesucristo fue tentado en todo, como hombre que fue. Sin embargo, no pecó en nada. Todos nosotros podemos tener multitud de atracciones sin par, pero sabe que si tenemos la mente de Cristo, no nos dejaremos guiar por ellas, sino nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo que está morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Los corintios necesitaban someterse a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría de los hombres. Por eso Pablo está escribiendo este segundo capítulo explicándoles que la sabiduría del mundo considera el mensaje de la cruz una locura y que solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios, ellos son los que pueden entender las cosas espirituales. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente y de esta forma ellos podrían tomar buenas decisiones juzgando a otros. Hermanos, ¿qué mente tú tienes? ¿Tú tienes una mente natural o una mente espiritual? ¿Eres un hombre natural o un hombre espiritual? ¿La mente de Cristo o qué mente tienes tú? ¿Cuál es la sabiduría que te gobierna? ¿Cuál es la mente que verdaderamente te está dando dirección? Hermanos, nosotros tenemos ya que comenzar a entender estas cosas, porque solamente en Jesucristo, en la sabiduría de Dios que es Cristo Jesús, es que tenemos reconciliación con Él. En esa obra redentora, redimir es comprar, pagar, rescatar. Eso lo hemos explicado en otra oportunidad y es lo que Cristo hizo allá en la cruz. La sabiduría de Dios, ¿sabe qué hace? Nos restaura, no nos deja en el mismo lugar. La sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Ya no somos más enemigos de Dios. Ya no estamos alejados de Dios. Jesús
Él quiere restaurar la condición de hijos de Dios. Nosotros, sea porque Adán en algún momento perdió esa condición, o sea porque en algún momento nosotros de manera personal quisimos romper esa relación con Dios, sin embargo, todavía la sabiduría de Dios está disponible a fin de restaurar las vidas y restaurar los corazones, y nos trae a vivir en paz para con Dios. Tenemos un nuevo propósito en esta vida. La palabra de Dios es ahora nuestra autoridad, porque es la palabra de nuestro Padre Celestial, es la palabra de aquel que dio todo por nosotros. Pero la palabra de Dios también, la sabiduría de Dios también nos renueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es solamente por esa gracia tan extraordinaria de Dios. Nosotros ninguno merece realmente nada de Dios. Sin embargo, Dios nos da en Cristo un nuevo corazón. Nos da de su espíritu, y ahora ese espíritu mora en nosotros, nos transforma y nos cambia. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué más podemos aspirar para poder vivir de victoria en victoria? Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos pide que caminemos en victoria. Vamos a caminar en victoria, pero no porque nosotros somos demasiado espirituales, sino por el poder de Dios morando en nuestros corazones. Tenemos nosotros la mente de Cristo cuando vemos al Padre en toda su santidad y entendemos cuál es la santidad que Él tiene y quiénes somos nosotros. Tenemos la mente de Cristo cuando nosotros entendemos que al pecar se rompe esa comunión con Dios, pero además nosotros estamos atentando en contra del corazón de Dios, en contra de su amor, en contra de su gracia, con nuestro pecado, con nuestra maldad. Estamos atentando en contra de su misericordia, en contra de su bondad, en contra de lo que Él es. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando comprendemos que el castigo del pecado, ¿verdad?, fue pagado en su totalidad por ese sustituto, Cristo Jesús, para beneficio de nuestras almas, de nuestras personas, de nuestras vidas. Ese es tener la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo cuando nosotros sentimos la pasión de su alma en esa sumisión a la voluntad del Señor. Cuando Jesucristo le dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino solamente la tuya. De igual manera nosotros debemos estar dispuestos a decirle: Padre, haz tu voluntad en mí y no mi voluntad. Yo sé que tengo prioridades, yo sé que tengo mi agenda, yo sé que quiero mis logros personales, pero sé que ninguno de ellos me lleva a la vida eterna. Solamente lo puedo encontrar en ti. De tal manera, yo te suplico, Señor, que tú pues desbarate todos mis planes, desbarates todos mis sueños, desbarates todos mis anhelos, y que tú puedas verdaderamente guiarme y llevarme a estar viviendo como tú quieres. Si tengo la mente de Cristo, puedo ver esa belleza infinita de la santidad de Dios y la voy a amar y voy a decir: oh Señor, cuánto amo tu ley. Oh Dios, tú eres excelso, tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres glorioso. Pero no solamente quiero decírtelo, quiero vivir sabiendo que en cada paso que yo doy, tú estás ahí delante mío. De tal manera que nosotros ya no vamos a caminar con una perspectiva que nadie nos ve. Voy a hacer esto porque a nadie le importo. O no, pues este es lo mío y el resto que importa. Ahora voy a caminar sabiendo que el Dios glorioso, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios magnífico está justamente ahí donde yo estoy. Donde yo estoy. Yo me voy caminando para allá, ahí está Dios. Entonces yo caminaré en reverencia a Él, caminaré en temor a Él, caminaré en obediencia a Él. Y voy a tener, si tengo la mente de Cristo, voy a tener la misma compasión que tuvo el Señor, Cristo Jesús, cuando estuvo aquí por los perdidos. Aún extendía su compasión, aún con los que nunca iban a querer saber nada, absolutamente nada con Él. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar justamente, buscar al Señor y decirle: Señor, ayúdame a tomar las decisiones de la forma como tú elijas. Estoy cansado de tomar mis propias decisiones. Ayúdeme a obedecerte, aún aunque me cueste la muerte. Quiero serte fiel.